para presentar a Enrique Moradiellos. Buenos días a todos. Les doy la bienvenida. Imagino que seguirán llegando compañeros que vienen de fuera de Madrid y que quizás no puedan estar a lo largo de todas las jornadas. Hay una parte que ya han anunciado que solo pueden venir mañana. Es el problema y la ventaja de la UNED, tener alumnos de muchos lugares, pero también el reunirlos en un lugar único es complicado. La ventaja es que estas jornadas y esta conferencia se está grabando y entonces los alumnos podrán o la pueden seguir directamente o luego podrán escucharla en sus casas de forma tranquila y reflexionar sobre todo lo que nos va a comentar Enrique Moradiellos. Bueno, para mí es un placer, es un gusto que Enrique esté aquí con nosotros, precisamente en la UNED, y es un placer presentarle. Hace ya muchísimos años que nos conocemos, desde mediados de los años 80, y realmente he seguido muy de cerca toda su práctica historiográfica, toda su labor como historiador, investigador y docente, porque una de las grandes cualidades del profesor Moradiellos es precisamente que aúna perfectamente estas dos cualidades. Es un gran investigador, es un gran docente. Para quien no, los historiadores más jóvenes que no le conocen, es asturiano, de Oviedo. Empezó trabajando en temas de historia social asturiana. Su primer libro fue sobre el sindicato de los obreros mineros de Asturias, publicado en 1986, y luego empezó a trabajar en una de las grandes líneas de investigación que iban a convertirle en un especialista en ese tema, como es la relación entre Gran Bretaña y la Guerra Civil Española. En 1996 publicó La pérfida Albión, el gobierno británico y la guerra civil, y luego ya ha seguido publicando otros libros sobre el reñidero de Europa, las dimensiones internacionales, sobre mitos de la guerra civil, y también le tienen que conocer por dos grandes biografías, una de ellas sobre Francisco Franco, Crónica de un caudillo olvidado, y sobre todo su gran biografía de Juan Negrín, uno de los libros que ha situado en su justo término y desde una correcta perspectiva histórica esta figura tan perseguida y tan, como él mismo utiliza el término, difamada de la historia del siglo XX. Realmente quiero decir que estuvo durante unos años, él es discípulo del historiador Paul Preston. Estuvo durante unos años trabajando muy cerca de Preston, en Londres, en el Centro de Estudios Históricos, de Estudios sobre Historia Española Contemporánea del Mary College. Y luego dio clases en la Universidad de Londres, ha dado clases en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura. Pero aparte de esta faceta, hay un aspecto que a mí me gusta mucho, que realmente tendría que abundar mucho más entre nuestros académicos universitarios, y es la práctica historiográfica, en la cual realmente es todo un ejemplo el profesor Enrique Moradiellos. Hay un librito por el tamaño, pero no por la grandeza del librito, porque una parte de alumnos de la UNED se han formado con él. Y yo he recomendado siempre, todos conoceréis El oficio del historiador, es el libro que se publicó en los años 90, que ya no sé por cuántas ediciones va,
pero que realmente en donde de una forma muy clara, muy concisa, explicaba a alumnos universitarios lo que es hacer historia, lo que es ser historiador. Pero no solamente es ese libro, sino que él ha seguido aunando esa labor docente, investigadora, con la manera, enseñar la manera como se hace la historia, y por otra parte reflexionar sobre lo que nos va a hablar hoy, la utilidad de la historia y las relaciones entre el ámbito educativo, la sociedad y dentro de ello la función que cumplimos los historiadores. Bueno, hay otros libros importantes suyos. A mí me gusta mucho Sineira et Studio, Ejercicios de Práctica Historiográfica, que publicó en el 2000. Clio y las aulas, ensayos sobre historia y educación, que es uno de los más recientes, o también con anterioridad un libro muy útil para los que trabajamos con la historia contemporánea, como es la Historia de España, en sus documentos. Yo realmente, aparte de la amistad que me une con Enrique Moradiellos, de la admiración y del reconocimiento hacia su labor intelectual, quiero terminar diciéndole algo que realmente para mí es una realidad. Hace muchos años yo escribí que para mí Tuñón de Lara, con quien me formé ya en la última etapa de su trayectoria, era un maestro de historiadores. Yo creo que ese apelativo también se lo podíamos aplicar a Enrique Moradiellos. Es un maestro que sabe hacer historia, que sabe enseñar historia, que es uno de los grandes para los que estamos en el ámbito de historia contemporánea, y que realmente para todos los historiadores de todas las áreas puede transmitirles mucho por esta línea, por esta faceta que digo. Él se preocupa enormemente de la práctica historiográfica, de la historiografía, de cómo enseñar historia y de cómo se hace la historia, que es muy importante reflexionar sobre ello. Aquí en la facultad hay un máster interdepartamental sobre métodos y técnicas de investigación histórica, y realmente, bueno, pues no sé, tendría que estar Enrique como investigador invitado en ese máster, y es una de las cosas que quiero proponer al coordinador Enrique Cantera, que tengamos aquí por lo menos en algunos momentos podamos escuchar a Enrique Moradiellos, que además es un placer escucharle hablar porque es un gran orador. Ya sin más les dejo, y seguro que vamos a aprender mucho con esta conferencia y con lo que nos va a decir a continuación. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí en la UNED. Muchísimas gracias, Alicia, por estas palabras de presentación que son tan abrumadoras que no sé casi qué decir, me ha desconcertado un poco. Son generosas, son muy amables, pero dicen mucho más de la calidad humana de quien presenta que de los méritos del presentado. Eso que quede claro, ¿no? Y ante todo, muy buenos días, señoras y señores. En primer lugar, voy a cumplir con un deber académico que además es un gratísimo placer personal. Dar las gracias a todos los organizadores de estas cuartas jornadas de investigación de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, de la Universidad a Distancia, por haber tenido la ocurrencia o la gentileza también de invitarme a participar en ellas. Y quiero personificar este agradecimiento en las dos autoridades que acaban de estar con nosotros, la decana de la facultad y el vicerrector, que inexcusablemente han tenido que marcharse, y desde luego de mi presentadora, la profesora Alicia Altet, que todo lo que ha dicho viene dado, yo creo, de que tenemos 25 años de conocimiento en común, ciertamente como el Guadiana, diríamos, en la tierra de acogida, porque nos hemos visto y dejado de ver algunos años, pero que comenzó siendo ella una de las personas que juzgó mi tesis doctoral. Allá, por aquellos años de estudiante en Oviedo, con poco más de 26, 27 años,
ella estuvo muy gentilmente en aquel tribunal dándome consejos, como debe darlos una maestra a un discípulo, con esa humildad, pero con esa pertinencia y tino que posteriormente, con el paso del tiempo, todavía se engrandecen porque otros maestros no son así o no fueron así, lamentablemente. Por tanto, quede constancia pública antes de empezar de mi enorme gratitud, de que considero esta invitación un altísimo honor académico y también un verdadero placer personal, aunque solo sea por haber escuchado a Alicia aquí a mi lado esta mañana. Y también me alegra mucho poder dirigirme a un público selecto, en el sentido honesto de la palabra, porque comparte, espero que conmigo, la afición y la preocupación por estos temas históricos e historiográficos. Y de hecho, como verán por el título de la conferencia y lo que tienen en la pantalla, porque voy a atreverme, dado que estamos entre colegas de oficio y de afición, voy a atreverme a disertar, durante un plazo prudente que no llegue a la hora, sobre este sintagma que hay ahí, que tiene muchísimo de ambición, desde luego, y muchísimo de riesgo, porque son campos procelosos, un tanto metahistoriográficos, sin duda, pero que desde luego hay que abordar desde la historiografía porque la práctica informa más que cualquier otra cosa. Y voy a empezar mi intervención como mandan los cánones, por el principio, como decía ya el Evangelio de San Mateo, y en el principio está la palabra, que es esa unidad mínima de sonidos articulados que permite la comunicación humana y que a veces consigue ser el vehículo de transmisión de ideas o de representación de pensamientos. Y ustedes habrán pensado, con esta declaración, este orador es claramente uno de los alineados en estas modernas corrientes influidas por el llamado giro lingüístico. Es uno más de los proponentes de una ola de renovación metodológica que está inspirada, más o menos, mutatis mutandis, en el llamado posmodernismo o en los cultural studies, ¿no?, los estudios culturales de origen anglófono. Mi deber es, de partida, defraudarles. No están en presencia de ningún representante, ni eximio, ni vago, ni más o menos mediocre, de este giro lingüístico en las ciencias históricas, y tampoco creo que sea legítimo ascribirme a esas corrientes filoposmodernistas, ni de los cultural studies, ni de cualquier otra cosa parecida. Yo soy mucho más modesto, me temo que en algunos casos mucho más arcaizante, o para decirlo en términos más ponderativos, porque lo otro es evidente que tiene carga peyorativa, soy más respetuoso de una tradición intelectual e historiográfica, sobre todo, que no es muy dada a aceptar tábulas rasas en los procesos de análisis sobre el pasado, en la práctica historiográfica, y que tampoco es muy proclive a creer que pueda haber descubrimientos sucesivos del Mediterráneo casi en cada generación. No en vano esta llamada de atención sobre las palabras, o si quieren sobre las voces, como vehículo fundamental en ciencia y en la vida, para tratar de penetrar en lo que hay detrás, en las categorías y en los conceptos, tiene su origen en el mismo momento en que aparece y cristaliza la palabra historia, allá por el siglo V antes de nuestra era, dentro del universo discursivo de la humanidad. Se fundamenta, por tanto, lo que yo voy a decir mucho más en aquellas advertencias a sus conciudadanos que hacía Sócrates, al menos tal como nos cuenta Platón en el Crátilo, cuando le recomendaba vivamente, para empezar a entender, eso me recuerda al último libro, colección de artículos de Hannah Arendt, lo que queremos es comprender, ese es el gran desafío intelectual. Bueno, pues para comprender, decía Sócrates, procurad dar nombres a las cosas que puedan ser inequívocos, para evitar así el vicio de la confusión y empezar a practicar el arte de la distinción racional. Y todavía me apoyaría más en este respeto a la tradición en una recomendación de un gran humanista del siglo XV-XVI europeo, que es muy conocido gracias a que le han dado el nombre a un programa de movilidad interuniversitaria, Erasmo de Rotterdam. Erasmo tiene una propuesta de plan de estudios más o menos universitarios
en el cual, por supuesto, se incluye la historia, cuya presentación viene precedida de una advertencia a sus alumnos y a los profesores que van a impartir ese plan, que yo creo que no estaría nada mal volver a recordar en tiempos de Espacio Europeo de Educación Superior. Decía Erasmo: como sea que las cosas no se conocen sino por los signos de las voces de sus palabras, el que desconoce la eficacia del lenguaje, a cada paso anda ciegas en el juicio de las cosas, y es fuerza que sufra alucinaciones y delirios. Y añado como cota, mucho de los delirios y alucinaciones de los cultural studies vienen de creer que el Mediterráneo se descubrió ayer, o que la filosofía empieza por Wittgenstein y que no existe Aristóteles. Ahora entenderán que haya empezado mi intervención por esta llamada de atención a la palabra que designa la materia de mi oficio y de mi afición, que es también su oficio y afición como doctorandos o profesores de historia. La primera tarea que pretendo, por tanto, volver a plantear es el origen, tratar de delimitar un conocimiento un poco más preciso y detallado de cómo surgió ese vocablo llamado historia, por supuesto atendiendo a esa disciplina filológica, pero de origen histórico. Ahí aparece la historia en el 19, ¿no?, que es la etimología. ¿Qué campo semántico empezó a definir? ¿Cómo se configuró y a partir de qué? En su caso, ¿cómo evolucionó hasta llegar al término actual? Etimológicamente la cosa es fácil, ya es suficientemente conocido. Historia deriva en todas las lenguas romances e incluso en las que no lo son, por ejemplo el inglés, de un término griego antiguo, jónico, historie, que en latín se adapta bajo la fórmula historia y está en vigor todavía hoy en español, italiano, francés, inglés, parcialmente en alemán y en todas las lenguas de uso y curso mundial. La primitiva forma griega, de donde viene historia, procede a su vez de una raíz del indoeuropeo. Vuelvo a señalar, uno de los grandes descubrimientos de la ciencia histórica del siglo XIX, que existe indoeuropeo, una lengua que nadie ha oído, no se conoce a ningún hablante, prácticamente no existen textos, y sin embargo postulamos racionalmente que tuvo que existir a la vista de las similitudes que hay en las raíces de distintas lenguas derivadas de él. Bien, pues de la raíz indoeuropea, bit beit, surge la palabra historia en griego. Una raíz indoeuropea que tenía que ver con el sentido de la vista, con el acto de percibir, ver a través de los ojos. Por lo tanto, percibir ocularmente. Esta fórmula se mantiene en muchos de los términos de las lenguas indoeuropeas que tenemos, por ejemplo, evidencia, evidence en inglés, ¿no? La raíz bit, lo que aparece. Qué curioso que en español vidente ya no signifique lo mismo, porque vidente es el que ve lo que nadie ve, que es completamente lo contrario. Eso ya dice mucho de ese tipo de oficio, ¿no?, que puede haber ahí. De esta raíz indoeuropea, en todo caso, surgió en griego el término histor, parece que con dificultades de derivación, pero surgió histor en el sentido de delimitar al testigo, al que ve ocularmente, el testigo ocular y por ello presencial. Por eso mismo, fidedigno, al que hay que conceder el beneficio de la fe. El que ve el qué, un hecho que cuando lo relata es pretérito, es pasado perfecto. Y aparece ya registrado en la Ilíada. Homero habla en varias ocasiones del histor como el testigo que viene a dirimir un pleito, como el que viene a decantar qué pasó, porque el que estuvo allí y no es parte involucrada, decide qué es lo que sucedió. A partir de este núcleo histor, como testigo, probablemente por su uso en la práctica procesal, judicial, ordinaria, Clio nace en los tribunales, nace en los tribunales, ya es decir mucho, ¿no? Historia pasó a surgir como un término que quería denotar algo así como la declaración del testigo, el testimonio directo probatorio o el resultado de quienes examinan al testigo y obtienen la verdad a través de averiguaciones. Por cierto, un término que sigue presente en castellano cuando hablamos del historial médico. El historial médico lo hacemos cuando el médico nos pregunta. Pues ese es el origen inicial de lo que quería decir, al menos inicialmente, la palabra historia. Por tanto, mutatis mutandis es testimonio ante un tribunal, ya sea por declaración propia del que cuenta lo que ve, así lo hace Heródoto, ¿no?, o
por respuesta a preguntas de quienes interrogan, indagan, averiguan, buscan la verdad a través de esos testimonios. Lo que hoy llamaríamos un juez, un fiscal o un abogado defensor, todo en la misma persona y sin que pudiera primar una faceta sobre otra. En todo caso, tenemos que Heródoto de Halicarnaso, que por eso es el llamado padre de la historia, acuñó ya el término historia en este sentido, dándole además un matiz semántico muy preciso. Es la exposición del resultado de una investigación sobre hechos pretéritos, humanos. Eso es historia, todo ello. Quien dice historia dice exposición oral o escrita, lo mismo da, del resultado de lo que exige fruto final decantado de una labor de averiguación, de indagación, de investigación sobre un pretérito humano, insisto en ello. A partir del momento en que Heródoto encabezó su libro de historias con este término, donde relataba, todo el mundo lo sabe, ¿no?, sus viajes por Egipto y Asia Menor, el término cobró una inmensa fortuna, lo cual quiere decir que venía a denotar una realidad, porque la realidad es previa a la denotación, desde luego, ¿no? Venía a denotar una realidad necesaria que había que etiquetar, que había que utilizar el procedimiento socrático, dar nombre para conocer la cosa, y pasó a definir así una actividad narrativa, un tipo de relato, pero que se tallaba, se constituía frente a otros tipos de relatos y narraciones entonces existentes y que fueron su verdadera contrafigura. Eran el prototipo contra el cual se tallaba la acción de Heródoto. ¿Cuál? Por una parte, el relato mítico, que se desplegaba en tiempos y marcos atemporales, por ejemplo, las teogonías religiosas, las leyendas de Hércules, las genealogías de las familias fabulosas, o el relato épico, la epopeya, que estaba poblado de hombres prodigiosos, o en algún caso semidivino, como en la Odisea de Ulises, por ejemplo. La historia de Heródoto y sus cultivadores posteriores ya no era, y era muy consciente de que no quería ser un relato mítico. No quería ser un relato mítico, y tampoco, por eso, una mera epopeya, aunque desde luego compartía con estas dos formas la estructura narrativa. La narratividad en la historia, es que descubrir otra vez el Mediterráneo está desde el principio, y solo basta leer a Heródoto o a Tucídides, ¿no? Su calidad de relato oral y escrito es evidente, pero a pesar de compartir esa estructura narrativa, difería de la modalidad de la estructura narrativa en un aspecto crucial. La historiografía como relato pretendía ser verdadero, que ya es decir, la aspiración a la verdad, y dar cuenta de lo que el autor había visto y escuchado. Digo lo que he visto, dice Heródoto, digo lo que me han dicho los que dicen que lo han visto, la segunda acepción del testigo, ¿no? Todo ello a través de testigos directos o testigos mediados, a los cuales pondera, enjuicia, criba, contrasta. Es un ejercicio ya de crítica histórica. La misma crítica religiosa de un Estacio que está diciendo, qué curioso, los dioses griegos son como nosotros, pero los de los nubios se parecen a los nubios. Es el mismo principio de crítica que está detrás también de la eclosión de la filosofía, por ejemplo, porque la historia es en parte hermana de esa eclosión filosófica. Además, el relato de Heródoto pretendía ceñirse al mundo de los hombres. Lo dice textualmente, descartando la intervención de fuerzas exógenas al propio mundo humano. Por tanto, los dioses o los semidioses o los héroes legendarios. Y en efecto la historiografía clásica, tanto la griega como la romana, desde Heródoto en adelante, pretendió que la historia era una actividad narrativa, sin duda, con una estructura discursiva, se puede decir oralmente o se puede escribir en cualquier registro escrito que pueda haber, pero que se soportaba como actividad intelectual sobre un relato opuesto al mito y a la épica, porque se enfrentaba a estos en esa aspiración a la búsqueda de la verdad, de los sucesos humanos del pretérito, sin ocultamiento ni deformación, diría luego Tucídides, sin recurso a la intervención divina o sobrenatural, buscando razones, causas, factores, esquemas explicativos que pudieran darse en el propio orden humano
terrenal y por tanto secular. Y para realizar este cometido, esta historiografía clásica se apoyaba inicialmente en lo que llamaríamos dos fuentes, la metáfora hídrica, ¿no?, de donde surge el conocimiento, dos fuentes de información básicas, dos focos materiales de soporte de la información que iban a configurar el saber histórico. Lo visto y lo percibido por el propio autor del relato y los testimonios directos que podía recabar, aunque fuera mediatamente, de otros que dicen que cuentan lo que otros les habían contado. Yo creo que hay un párrafo de Tucídides, el autor de las guerras del Peloponeso, inmediato sucesor en esta historiografía de Heródoto, que da cuenta a la perfección de cuál es esta metodología operatoria de la historiografía y que todo historiador debiera conocer y casi memorizar, ¿no? Es este que tiene aquí. Dice Tucídides, respecto a los hechos, bueno, en la traducción yo no diría hechos, porque no son hechos, son acontecimientos, lo que se cuenta, o eventos, lo que ha pasado, pero que ya no es. Bien, respecto a los acontecimientos que tuvieron lugar en la guerra, no me pareció bien escribirlos enterándome de ellos por cualquiera, ni tampoco exponiendo mi propia opinión, aunque él era protagonista de esa guerra, sino que busqué, indagué, en todos los casos la mayor exactitud, la mayor conformidad con la idea de verdad, es lo que hay detrás de la palabra exactitud, ¿no? Tanto en aquellos que presencié, porque fui testigo, como en aquellos de los que supe por otros que fueron testigos. La investigación, esta es la traducción directa de historia, la investigación resultaba, el ejercicio historiográfico resultaba no obstante laborioso, porque los testigos presenciales, que es una redundancia de histor, si es testigo tiene que ser presencial, naturalmente, daban noticias diferentes sobre unos mismos hechos, según el interés personal o la memoria que cada uno tuviera. La cita no puede ser más pertinente y pueden ampliarse en muchos más casos a lo largo de todos los textos de Tucídides, porque nos pone delante de una manera sumaria y sucinta, pero estamos en el siglo V antes de nuestra era, es magnífico el descubrimiento del plano noseológico que se ha abierto ante ellos, ¿no? El gran legado cultural que esta historiografía clásica nos ha dejado en herencia hasta hoy, al menos hasta hoy. La constitución de un género narrativo que desde luego está llamado historia, bautizado como historia, y que se fundamenta, se estructura entre estas tres grandes categorías conceptuales que se conjugan, que se codeterminan, que mantienen una relación a veces muy precaria o a veces muy confusa, pero permanente a lo largo del tiempo. La noción de relato o narración, la noción de verdad y su corolario negativo, la falsedad, lo que es falso, y la noción de prueba, de evidencia, lo que está presente ante los sentidos, dado en el momento mismo del observador. En esencia, esos tres grandes conceptos conjugados, en una específica relación intracategorial, insisto, muy complicada, fueron creando y conformando entonces el ámbito de la historia como un género literario y narrativo específico, diferente claramente al mito y a la épica, y además llamado a tener un desarrollo y una difusión universal con posterioridad. De hecho, me parece que es indiscutible, aunque todo se puede discutir humanamente, pero es indiscutible, que la historia como género narrativo es un relato sujeto a las leyes de la narratividad en cualquier idioma. Que descubrir esto en plena segunda época del siglo XX es tremendo. Indica el vacío cultural que ha habido en algunos procesos formativos de historiadores, ¿no? La falta de capacidad filosófica para pensar su propia tradición. La narratividad está desde el origen, es que empieza a haber historia cuando hay escritura, tiene precisamente que haber escritura para que pueda haber historia, no solamente son relatos orales. Aunque, como también saben ustedes, a finales del siglo XIX y en la primera época y todavía hoy, ha habido corrientes historiográficas, sobre todo en el plano de la historia económica, que trataron de romper con esa supuesta cárcel de la narratividad para abrirse a fórmulas estadísticas o cliométricas como alternativa a la explicación histórica. Yo creo que con muy poco éxito, desde luego. Tampoco admite duda que la historia tiene que ver con la idea, con toda su complejidad, de verdad, o su corolario negativo,
la falsedad, como conceptos conjugados que se dan a la par, ¿no? Como anverso y reverso, o padre e hijo, donde está uno tiene que estar el otro, porque quien dice verdad dice que algo es falsedad. No puede dejarse de establecer una conexión entre historia y verdad, porque si no, no sería historia. Claro, estoy refiriéndome a Hayden White, ¿no? Si es solamente relato, por muy evocador, potente, literariamente atractivo, emotivo, si no tiene algo que ver con la idea de aspiración a la verdad o de negación de lo que es falso, no puede ser histórico. Y creo que este sigue siendo un criterio de discriminación radical entre cualquier fórmula narrativa que trate de hechos del pasado, novela histórica, o una película o un documental, y obra historiográfica. Y por último, creo que tampoco admite ninguna duda de que la historia, para conseguir que su relato tenga el valor de verdad, o en su caso de falsedad, no puede reducirse al discurso, no puede reducirse a su formato narrativo de relato, porque se necesita salir fuera, es algo metalingüístico, se necesita salir fuera del propio relato para movilizar pruebas, y las pruebas son evidencias físicas demostrativas de la calidad de verdad de ese relato, que es, al fin y al cabo, esas pruebas y evidencias lo que concede o retira o pone en suspenso, porque no lo sabemos, la noción de verdad de una afirmación, una proposición gramatical de contenido histórico. Y voy a permitirme a partir de ahora, después de esta presentación, profundizar sumariamente en esta relación intracategorial, en las implicaciones de orden noseológico y metodológico que tiene la conformación de este nuevo género narrativo llamado historia, y articulado sobre esas relaciones de relato, verdad y prueba, porque si hubiera que definir, y seguro que como profesores hemos tenido este reto en muchas ocasiones, dígame usted en 10 minutos en qué consiste su disciplina. Ya debe de ser la 15ª vez que me lo preguntan en el mismo año algún tipo de alumno, periodista. Bien, pues me atrevo a decirlo, porque tenemos ahí de Heródoto de adelante nada menos que todos estos siglos de tradición. Si hubiera que definir lo que es la historia, sin duda podríamos decir que es un relato sobre el pasado humano de los hombres, no de los dioses, ni la historia natural, ni la historia sagrada, un relato sobre el orden humano que quiere ser verdadero y que por tanto necesita pruebas que apoyen, que sirvan de valor demostrativo de ese carácter verídico o falso del relato. Por lo mismo, el historiador acaba siendo esa especie de juez fiscal y abogado defensor, para ponerme en la actualidad, uno y a la par. Yo creo que además hay que decir que con mayor o menor fortuna, según los casos, la historiografía de origen grecorromano ha venido cumpliendo esa misión y cometido con bastante utilidad y provecho, al menos para las sociedades civilizadas. Desde luego, en la ambición de narrar el pasado con veracidad comprobada, estaba la tremenda fuerza crítica que los clásicos, en la época del propio Heródoto, Tucídides, apreciaron en esta nueva iniciativa intelectual, porque la historia así definida y ejercitada demostraba una tremenda capacidad para triturar o poner, comparando en cuestión y en perspectiva, el valor de mitos, leyendas, genealogías. A mí siempre se me ocurre pensar aquí en Hecateo, ¿no? Escribo mis cosas porque estas leyendas de los griegos me parecen ridículas, al menos en parte. Es un principio de crítica, pero de duda crítica, metódica, no de nihilista, nada se puede saber o nada se sabe o todos valen por igual, sino de duda metódica. Algún principio habrá para discriminar lo verdadero de lo falso. Ahora bien, esta ambición de relatar la verdad sobre los sucesos pretéritos también es verdad que desde el principio, y por tanto no es de ahora, demostraba sus enormes problemas de fundamentación, los límites internos a una actividad historiográfica así decidida. Y me van a preguntar ¿por qué? Porque como supieron los clásicos, y de ahí en adelante, solo hay que pensar en Pirrón, ¿no?
esa ambición de búsqueda de la verdad comprobada del pasado humano tropieza con un obstáculo de partida que noseológicamente es insuperable. Es un problema gravísimo. ¿Cuál? Que el objeto supuesto de conocimiento de esa historia es el pasado humano, alguna faceta, suceso, acontecimiento de ese tiempo pretérito, lo que sea, una guerra entre estados, una revolución en los usos y costumbres religiosos, lo que pudiera ser. El problema es que es bien sencillo de determinar y muy difícil de encajar, que el tiempo pasado, el pretérito, como tal dimensión temporal, es literalmente incognoscible. No puede ser un objeto de conocimiento. ¿Por qué? Debido a su inexistencia física corpórea en el tiempo presente, donde se da la capacidad sensorial o mental de un observador que puede intentar comprender, o al menos lo pretende. ¿Por qué? Porque el conocimiento, cuando es científico, requiere presencia física actual de la cosa conocida. Lo decían los clásicos. Los clásicos lo recordaban: verum est factum, la verdad está en el hecho resultado. La verdad está en la cosa en sí. O Aristóteles: nada hay en la conciencia que primero no pueda venir de la experiencia. Tiene que fundarse en la capacidad sensorial o mental o conceptual, pero dada en el tiempo presente del observador. Por tanto, esta ausencia de fisicalidad, de corporeidad, de materialidad tangible del pasado, nos plantea un gravísimo problema. El pasado en sí es perfecto, acabado, y no cabe conocimiento físico de algo que no tiene presencia física. ¿Dónde está la conquista española de América? ¿Dónde está la depreciación del vellón? ¿Dónde están los cañones de Stalingrado? No están. Los contamos, son acontecimientos, no son factum, hechos. Es un hecho que César cruzó el Rubicón. Falso, lo decía clarísimamente en una crítica perfecta Bertrand Russell. Es absurdo decir tal cosa. César no cruza el Rubicón. Si decimos cruzó, el tiempo verbal nos dice que ya no es presente. Es un relato, es un fantasma del pasado, literalmente. Y el conocimiento científico requiere presencia física corpórea. Hoy no existe Ramsés el Grande, ni Julio César, ni Napoleón, y en principio hay que tomar a estos personajes, igual que la decadencia de la dominación española en la isla de Cuba o la batalla de Stalingrado, como hipótesis, no como hechos, o como acontecimientos que son contados, pero no como hechos, insisto. Son sucesos pretéritos, finitos y en calidad de tal, incognoscibles. Por tanto, la historia no puede tener como objeto de conocimiento al pasado, porque el pasado no es una dimensión real que está ahí esperando que arribemos a ella y la describamos, porque no es posible tal cosa. Por definición, este pasado que no existe en tiempo presente no puede ser abordado, ni siquiera con la idea de la máquina del tiempo, porque si hubiera un prehistoriador que acudiera al neolítico, ya no sería neolítico, porque en el neolítico no había historiadores. Por lo tanto, eso como objetivo es absurdo. No cabe, por tanto, alcanzar una verdad absoluta, carente de dudas, como el círculo, perfecto en sí mismo y autosostenido. En historia eso no es posible. El punto de vista historiográfico es humano, y falible y perfectible, nunca divino. Y esto es grave, porque es una grandísima debilidad última para una actividad intelectual que se proponga descubrir la verdad de lo que sucedió, que no es lo que está sucediendo y yo estoy viendo. Sin embargo, es evidente que los hombres no renunciaron a saber las cosas del pasado, tratando de discriminar lo que sea probable, posible, verosímil o manifiestamente falso, porque es una necesidad. ¿Cuál fue la solución analógica que nuestros colegas ya en la época de Heródoto y sus continuadores trataron de articular para seguir haciendo lo que querían hacer, sabiendo que era, insisto, un punto de vista humano, falible y perfectible? Pues la solución analógica venía dada del lugar y del contexto en el cual se había configurado la palabra historia, a raíz de histor, los tribunales, la práctica judicial, legal, ordinaria. ¿Cómo trataban entonces los tribunales? Como ahora, porque somos lo mismo, ¿no? Nada nuevo bajo el sol en ciertas cosas desde los griegos.
cómo trataban de establecer la verdad de un suceso humano del pasado discutido y cuya discusión pudiera generar efectos, por ejemplo, la propiedad de un bien, la culpabilidad en un crimen o en un delito. Pues los tribunales lo hacían apoyándose primero en testimonios. Ahí aparece Istor en Homero, ¿no? En los juicios entre dos soldados. El testigo que decanta, este dice la verdad, porque se le considera Istor, por tanto testigo presencial que va a decir la verdad. Eso sí, si después de depurado resulta que no es de parte. Digo, testimonios directos probatorios, lo que llamamos nosotros las pruebas testificales, pruebas legadas y evidencias por ese pasado, pruebas materiales, la huella del pie del suelo, el arma utilizada, la fotografía incriminatoria, lo que queramos, y finalmente, y esto es importantísimo, pruebas circunstanciales de orden lógico. ¿Cuáles? Las inferencias, las deducciones que hacemos para dar cuenta de ese pasado. Esa pregunta clásica de los tribunales en Roma, cui prodest? ¿A quién beneficia esto? ¿Quién no tiene coartada? ¿Quién podría beneficiarse de un resultado? Estos tres elementos son también parte de aquellos que la historia movilizó. ¿Cómo? Determinando que el objeto de conocimiento de la historia no es el pasado en sí, que es incognoscible, es el pasado histórico, que es otra cosa. Es un pasado construido, elaborado, no por ello gratuito ni arbitrario, no por ello. ¿Y ese pasado cuál es? Su referente, su verum ex factum, las huellas del pasado en el presente. Utilizando el término clásico de los latinos, relinquere, aquello que a través del paso del tiempo permanece en el presente. Los vestigia admoneat, ¿no? Los vestigios que nos dicen, las trazas del pasado vividas en el presente, sus huellas corporales. Ginsburg lo llama los indicios materiales de la existencia de otro tiempo antes, pero que están en el hoy, porque en el hoy están los ayeres, al menos en residuos físicos y corpóreos. Esos son la presencia viva del pasado que permite la posibilidad de un conocimiento que movilice esos recursos del presente, pero legados por el pasado, como objeto material de sus preocupaciones y atenciones. Fíjense ustedes en un caso que muchas veces los alumnos, de una manera ingenua, pero que indica lo que hay detrás, nos dicen, es que Ramsés es pasado. Bueno, Ramsés es pasado, pero la momia de Ramsés no. Es que Napoleón es un fantasma, no existe. Sí, pero esos restos que hay todavía en París, que han permitido descubrir que fue envenenado en el 21 con Porfirio, eso sí que existe. Es que las pirámides son pasado, que van a ser pasado, te cae un sillar de una pirámide y te mata de golpe. Son muy presentes. Es que este documento de la Primera Guerra Mundial, es que ese documento lo puedes coger, tanto es así que hay que cogerlo con cuidado porque se te puede desmenuzar. Eso es la presencia física del pasado. No son pasado, son huellas del pasado en el presente. Claves, decisivas. Me van a permitir que cite aquí, me gusta mucho este fragmento de una de las últimas entrevistas que concedió Georges Duby antes de su muerte, el gran medievalista, donde apunta todo ello, yo creo que con mucho tino, con mucha prudencia. De la realidad pretérita, bueno, salvemos que yo creo que si es pretérito no es realidad, pero bueno, del pretérito únicamente podemos aprender, en el sentido de coger, ¿no?, restos y huellas. Relinquere, lo que llamaban las reliquias los romanos. Claro, esto está contaminado porque ahora las reliquias son solo de los santos, pero originariamente reliquia es lo que resta del paso del tiempo, ¿no? Difuminados, porque hay que identificarlos. Cuando las piedras del rayo eran piedras del rayo no podía haber prehistoria. Cuando el bifaz empieza a ser obra humana y no natural, puede haber prehistoria. Discontinuos, porque si el pasado se presentara tal cual, no sería presente, e insuficientes intelectualmente. Nuestro deber como historiadores radica en explotarlos a fondo sin manipularlos. Quiere decir sin alterar su significación como huellas de significantes idos, pero que desde luego manipularlos tenemos que hacerlo, hay que colocar las monedas para saber la sucesión, ¿no?
Para cubrir los vacíos, porque naturalmente que los hay, y reconstruir las piezas de un puzzle del que falta la mayor parte de las piezas, nos es preciso igualmente imaginar. Desde luego, la imaginación histórica, y ahí le doy la razón a White, es clave. Historiadores que carezcan de imaginación incumplen un precepto de su disciplina desde el principio. Las fuentes nos dicen que César cruzó el Rubicón y de repente estaba en Roma. ¿Y cómo hizo ese viaje? Lo postulamos por imaginación. ¿Por qué? Porque era hombre. No iba a hacer así y ser ubicuo. Por lo tanto, tardaría como mínimo una semana entre llegar del Rubicón a Roma. Ese es el proceso de imaginación que sirve para cubrir los vacíos. Bien, en todo caso, la inaccesibilidad del pasado a efectos de investigación historiográfica, desde luego que impone una limitación crucial, que además está asumida y respetada por la tradición historiográfica. A saber, solo cabe hacer historia y, por tanto, solo nos es dado como hombres conocer partes, fragmentos, todos los difuminados, discontinuos e insuficientes que se quieran de ese pasado que resta en el presente, sucesos, personajes, instituciones, procesos, siempre y cuando se conserven señales, vestigios y pruebas de ese pasado en el presente, en nuestra propia dimensión temporal del presente. Para decirlo con palabras de la tradición clásica, extrañamente olvidada, sobre todo a partir de la tabula rasa del 45, quod non es in actis non es in mundo, que traducido al román paladino podría quedar así, ¿no? De lo que no quedan pruebas no podemos hablar con seguridad, por tanto mejor suspender el juicio o saber que no hay manera de racionalmente disolver un enigma. Solamente con pruebas cabe tratar de hacer historia. No quiere decirse que con pruebas se haga, pero desde luego lo primero es esto. Por tanto, la primera tarea del historiador es algo tan sencillo como determinar qué secciones de nuestra realidad corpórea actual son legados del pasado. Pudieran ser pruebas y evidencias que soportaran un intento de explicación de ese propio pasado. Pudieran ser y van a ser punto de partida y criterio a partir del cual ponemos en marcha los procesos intelectuales y cognitivos para dar contexto explicativo. Esta primera tarea en la propedéutica clásica se solía llamar la heurística, de un neologismo derivado del verbo griego hallar, descubrir. Yo creo que los jóvenes de mi generación todavía recordaremos que cuando dabas con algo decías eureka, ¿no? Por eso lo descubrí, lo hallé, lo encontré, ¿no? Ahora, según mis alumnos, ya eso no se dice y por lo tanto les suena mucho más raro lo de heurística. Pero en todo caso la heurística lo que presupone es una actividad inicial, primaria, que requiere todo historiador. Buscar, indagar, encontrar, cribar, ponderar, sustantivar, elevar a la condición de prueba lo que puede ser ese fragmento de piedra del rayo que aparece en el canto rodado y de repente alguien nos dice es un chopper, es un bifaz y empieza a ser otra cosa. Porque si es un canto rodado que me diga la geomorfología cómo se creó, pero si es un bifaz, entonces es obra humana, hay propósito, porque el hombre tiene actividades prolépticas, ¿no? Por tanto, lo primero es buscar esas pruebas que serán las evidencias con las cuales se tratará de llevar adelante la construcción narrativa de un pasado histórico, que no es el pasado en sí, sino el pasado ligado a las pruebas y evidencias materiales que constan. Hoy se prefiere llamar a esto búsqueda de fuentes. La metáfora en historiografía de fuente, para hablar de los materiales históricos que soportan información, es curiosa porque todo el mundo piensa que es evidente, pero uno va por México y te hablan de los surtidores de información y dices, caramba, pues sí, una fuente, un surtidor. Denota mucho la impregnación anglófona en México, porque son sources, claro, es que sources como fuente, mejor surtidor. Pero en todo caso, esa metáfora ha llegado a eclipsar que de lo que estamos hablando son de legados del pasado, no de fuentes caudales, acuíferas, que proporcionan información por tal. ¿De qué me estoy refiriendo? A lo que todos sabemos, textos escritos, que puede ser en cuneiforme o hoy en Times Roman New, ¿no? Que puede ser un yacimiento arqueológico, una moneda romana, que puede ser un registro toponímico, que puede ser una ceremonia inmemorialmente repetida, lo que sea, esas fuentes de la historia.
Y la heurística presupone la búsqueda de estas fuentes, sin duda, para llevar adelante su ponderación, su juicio, un filtro crítico que la eleve sustancialmente a reliquia, porque hemos demostrado que es verdadera. Ahí empieza Mabilón, ahí empieza la diplomática. Este códice es falso. No quiere decir que no sea del siglo VIII, la donación de Constantino, pero desde luego no es de Constantino, ya es bastante. Está destituyendo de una noción de veracidad a un documento, es decir, convirtiéndolo en falso. Es un acto absolutamente de conquista histórica, como todo el mundo puede imaginar. En todo caso, la heurística supone conocer en profundidad esos materiales y el uso, bueno, malo o regular, que otros historiadores han hecho en sus construcciones de esos materiales. En todo caso, les llamo la atención sobre lo que significa y supone esta primera tarea de la heurística. Un dato noseológico clave para entender el modus operandi de los historiadores. Un historiador, en calidad de tal, puede ejercer esta tarea heurística porque es capaz de percibir que las reliquias son resultado de acciones que otros hombres similares a nosotros llevaron a cabo en el tiempo con algún propósito, de acuerdo a algún principio, con algunos materiales, con un nivel determinado técnico. Por tanto, que son resultados análogos a los que podríamos nosotros llevar a cabo. Y en este sentido, reactualizables. Por lo tanto, que son obra de un Homo sapiens pensante, que es Homo faber, que hace, y que es Homo loquens, que se comunica. Solamente si esos resultados que tenemos ahí como pruebas son obra de hombres, podrían ser pruebas históricas. Porque si fueran obra de extraterrestres, no sé su canal operatorio y procesal, escapa a mi capacidad. Pero si hay homogeneidad entre el sujeto investigador actual, noseológico, y el sujeto operatorio que postulamos del pretérito, entonces es posible la operación de reactualización hermenéutica, que es la que define la historia. Clifford Geertz la llamaría descripción densa, Marvin Harris hace unos años, descripción étique. Collingwood hablaba de la reactualización. Solo gracias a este tipo de homogeneidad entre el sujeto operatorio previo, pretérito, el hombre o los hombres, y el investigador actual, es posible la ciencia de la historia, con sus limitaciones, porque sólo así puede darse una disciplina que trate de sucesos, hechos, acontecimientos, hombres, que pueda intentar dar cuenta y razón del surgimiento y la llegada hasta nuestro tiempo presente de esa reliquia del pasado. A esto la tradición clásica lo llamó la hermenéutica, otra palabra derivada de un verbo, en este caso un sustantivo griego, que quería decir, viene de Hermes, el traductor de los dioses, ¿no? Intérprete, traductor, porque claro, la propia eclosión de Sócrates o de la historiografía es paralela a la aparición primero del alfabeto y segundo del contacto de lenguas que hay que traducir. La operación de traducción es una de las posibilidades de desarrollo de las ciencias casi humanas, o al menos del género literario, primero histórico y el filosófico. ¿Por qué? Porque en esa labor de traducción, de verter en distintos golpes de voz el mismo campo semántico que presupongo que el otro, que habla de otra lengua, está tratando de transmitir, es un acto intelectual de enorme calado, de enorme complejidad. La hermenéutica es exactamente eso que hace el historiador con las pruebas, una labor de interpretación, de explicación en el sentido de dar cuenta y razón, de traducción lógica, de inferencia explicativa, casi dicen los clásicos, como si fuera huellas de significado. Tenemos el significante y hemos perdido el significado, pero tenemos que volver a descubrirlo, teniendo ahora aquí a nuestra disposición ese significante. Y aquí, desde luego, entramos en un aspecto crucial de la historia, que es probablemente el más complejo cuando uno da clase a alumnos. El insoluble debate sobre la parcial, total, plena, nula cientificidad de la historia en su calidad de ciencia humana social. Por lo tanto, su consecuente radical, menor, gradual subjetividad o falta de objetividad como disciplina. Desde luego, la labor de la hermenéutica presupone
la necesaria interpretación personal a cargo de un historiador, cuerpo y mente, de esas reliquias que, legadas por el pasado, tenemos en el presente y vamos a utilizar para construir nuestra propuesta imaginada de contexto explicativo, que es el pasado histórico. La labor hermenéutica es una labor necesariamente de interpretación personal, de juicio lógico, de inferencia razonada, que siempre lleva a cabo ese historiador personal en su condición de sujeto noseológico, y que, al llevarlo a cabo, pone en marcha procesos cognitivos muy variados. Desde luego, trata de ponerse en el lugar, la empatía como capacidad del historiador. Trata de ponerse en el lugar de aquel. ¿Por qué Hitler decidiría invadir la Unión Soviética si todavía no ha terminado el frente del oeste? No recordaba lo que pasó en el 14-18. ¿Por qué César se decidió a cruzar el Rubicón? ¿Por qué Teodosio dictó su edicto? Todas esas cosas que una y otra vez tenemos que reactualizar. Cuidado, no reconstruir, no reconstruimos nada. Reactualizamos operacionalmente, o hacemos descripción densa, o aplicamos la perspectiva EMIC, no me importa cómo lo llamemos. El caso es que tratamos de buscar sentido, tratamos de atribuirles razón, propósito, porque, lo decía Aristóteles, detrás de una obra humana, si es humana, hay propósito. Si a mí me da un calambre y hago así, ustedes no tengan miedo, es que me ha dado un calambre, pero si yo hago así delante de ustedes, o así, entonces hay propósito. Esto es obra humana. Esto es obra humana. Es intencional, tiene significado y tendría huellas de significado como acto del pasado. Por tanto, tendríamos que dar cuenta de las circunstancias que han permitido llegar a esta reliquia del presente. Este es el procedimiento de reactualización en el cual el componente subjetivo es absolutamente inevitable. Es imposible eliminar la participación personal, activa, directa, absolutamente inexplicable de otro modo, sino refiriéndose al sujeto que lleva adelante el historiador en su tarea. La labor del historiador, por tanto, como puede imaginarse, no puede ser simple descripción notarial de los hechos del pasado de los que levanto acta, tal y como realmente sucedió en frase memorable de nuestro colega Leopold von Ranke, porque tal cosa es imposible, porque del pasado como tal no se puede levantar acta porque no está presente. La labor del historiador no es tal cosa. El historiador lo que hace es elaborar. Sé que esto es una palabra que gusta mucho a los constructivistas porque tienen razón. Ahora, no sobredimensionen su alcance, desde Heródoto está así. Es obra humana, igual que la geometría. No vayan a creer que es la mente divina traducida en números. Es obra humana, pero que sea obra humana no quiere decir que sea ni caprichosa ni arbitraria, y si no, prueben ustedes a infringir la ley de la gravedad. Verá lo que pasa con un cuerpo de 80 kilos cayendo por un acantilado. Si es humano estará angustiado, y si es una piedra ni siente ni padece. Hay una diferencia muy grande en que sea obra humana o no. Por lo tanto, hay que elaborar pasado histórico, que es otra cosa, elaborado a partir de las reliquias, las pruebas legadas por el pasado en el presente, mediante un método que es esencialmente interpretativo, porque no cabe otro. Un método interpretativo personal sometido a los procesos de inferencia lógica y hermenéutica, en la cual es imposible eliminar, neutralizar totalmente al sujeto histórico. De hecho, si cambiamos al sujeto interpretativo, puede cambiar el resultado de la explicación, cosa que no sucede en otras disciplinas, las ciencias formales. 1 y 1 y 2, sea 1 gordo o bajo, porque es aritmética. Y también en gran medida en ciencias naturales. Por tanto, el historiador como sujeto nosológico no puede prescindir, no lo hace en su labor profesional, de su experiencia vital, de su grado de formación, de sus filias y fobias de orden ideológico filosófico, a veces de algo tan sencillo como saber o no técnicamente el método de acercamiento a la prueba. Ustedes habrán visto algunos historiadores supuestos expertos, pues no lo sé, en cuneiforme, que no saben leer cuneiforme. Pues no puede ser, uno no puede estar leyendo traducciones del inglés, hay que saber leer, es clave, es condición. Latinistas que no saben latín, eso no puede ser. O contemporaneístas que solo dominan una parte de su idioma, pues no. Necesariamente las fuentes se supone que se dan directamente en otras lenguas también. Y no lo hace, insisto, porque no puede prescindir de tal cosa. Pero la operación historiográfica
que lleva adelante no es arbitraria ni caprichosa y se configura en los dos extremos lógicos que están presentes como Scylla y Charybdis en esta operación. La duda nihilista, no hay posibilidad de saber nada, o la duda escéptica, cualquier cosa que se diga tiene el mismo valor, se puede saber de todo, pero todos por igual. La duda histórica, como la duda filosófica, la duda racional, opera in media res, opera eliminando esos extremos y aplicando el principio de duda metódica, que no es nihilista, presupone que pudiera haber una crítica. ¿Y qué es crítica? Aplicar un criterio. Si aplico un criterio, esto es verdad y esto es falsedad. Es un criterio humano, naturalmente, dado a escala humana, no puede ser divino, porque estamos hablando de fenómenos humanos y una actividad indagativa humana también. Por tanto, la labor interpretativa es necesaria, pero el resultado de esa labor no puede ser caprichoso ni arbitrario porque, entre otras cosas, se da en comunidad, para eso está el debate historiográfico, es una actividad, dicen los clásicos, dialógica, está a través del logos que discute a través de personas, se despliega en comunidad, en gremio, y además está limitada por el imperio de las pruebas. Está limitada por el imperio de las pruebas. Son dos elementos ya que sirven como filtros críticos para permitir la aplicación de la duda metódica de orden histórico. Cabe preguntarse, y voy ya un poco más rápido porque no quiero agotarles, ¿cómo llegamos desde Heródoto y sus cultivadores hasta la actualidad en que la historia se presenta como ciencia humana o ciencia social? Y la respuesta, desde luego, tiene que ser breve, pero espero que dentro del sumario que voy a decir dé margen a entender la enorme complejidad del proceso de varios siglos que hay detrás. El género literario, que desde los griegos llamamos historia, acabó en el tránsito entre los siglos XVIII y XIX, precisamente en el gran contexto de cambio material, de experiencia vital de transformación, que fue el desplome del antiguo régimen y la implantación del liberalismo y del desarrollo capitalista industrial. Bien, en ese contexto fue cuando se convirtió o trató de hacerlo en una ciencia humana o social, lo mismo me da el adjetivo en este caso, sobre la base de la erudición textual acumulada previamente, sobre todo desde el Renacimiento, y por el impacto enorme que tiene el movimiento de la Ilustración a lo largo del XVIII. Un proceso muy prolongado, que tuvo la escuela histórica germánica como un protagonista de primera fila y que en esencia supuso la configuración de la nueva historiografía como actividad indagatoria heredera de la que Heródoto había bautizado como tal y se había cultivado, pero ahora respetuosa porque ha codificado tres principios axiomáticos que regulan su práctica histórica. Tres principios que sirven todavía como criterio de discriminación para un historiador y su obra resultante y quien no lo es, aunque pretenda parecer como tal. Me voy a permitir repasarlos brevemente, insisto, con un carácter muy sumario y excusándome por lo que de simplista pudiera tener la presentación. El primero es ese principio semántico de evidencia crítica. Un principio que exige que todo contenido de un relato que quiera decirse historiográfico, de una afirmación, de una simple sentencia de orden historiográfico, tiene que estar apoyado y soportado, referenciado, llevado a, literalmente, a una prueba o evidencia material sustantiva, que por supuesto tiene que ser fisicalista, verificable, observable y comprobable por otros investigadores. Por tanto, la obra histórica, con independencia del formato narrativo mejor o peor que tenga, siempre se articula a partir de esos materiales, esas fuentes de la historia que son finitas, fragmentarias, difusas, como diría el maestro Diví, pero disponibles en nuestro tiempo y por tanto susceptibles de análisis, observación, experimentación, manipulación. Esos documentos escritos, esos restos arqueológicos, esas colecciones numismáticas, ese registro toponímico, ese cuadro o fotografía. Sobre esa base material, el procedimiento hermenéutico exige que el historiador haga sus procesos de inferencia lógica e interpretativa para construir un relato que es el contexto imaginado, no por ello gratuito, ni ficcional, ni inventado, pero sí imaginado, del pasado en el cual se ha gestado esta reliquia del presente, que nos ha llegado ahora. Y ese pasado imaginado está soportado sobre las pruebas testificales, las pruebas circunstanciales y las materiales en ese procedimiento de inferencia lógica,
en la medida en que lo permitan las pruebas y el conocimiento acumulado por la tradición historiográfica dialógica que ha generado el conocimiento historiográfico. Sencillamente es recurrente, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. ¿Hay doxografía en la historiografía? Pues claro, como en la filosofía. No podemos empezar a hablar del ser sin saber qué dijo Parménides. Es necesario incorporarlo en la noción del ser, cualquiera que sea, aunque sea cuántica. Es necesario en su despliegue interno. No insisto en subrayar porque esto parece evidente. El segundo principio a veces es más complicado. Un principio que regula también la moderna práctica histórica bajo la fórmula, digamos así, del causalismo genético, el principio de causalidad genética. Es decir, en esencia, de negación de la magia, de exclusión de la generación espontánea. Porque lo que postula este principio es que un acontecimiento histórico, del orden y naturaleza que sea, la fragmentación de un Estado, una guerra civil, el cambio en el uso cultural, culinario, religioso, tiene que ser necesariamente gestado a partir de condiciones previas homogéneas, dadas en el propio curso humano de desarrollo, en su propio proceso interno, que quiere decir endógeno, que quiere decir secular y terrenal, que por tanto puede ser causalista, donde unas cosas generan otras o permiten que se cierre el campo de posibilidades de desarrollo y de proceso. Por tanto, a tenor de este principio, en la labor de interpretación histórica hay que presuponer siempre, es que partimos de ello, una concatenación genética de los procesos, que puede ser causal directa y la determinamos aleatoria o probabilística, no importa, pero tiene que serlo así, buscando esos factores que explican el proceso dentro del propio orden humano y en su escala y proporción. Y esto tiene un corolario lógico brutal. Es la Ilustración. La idea de providencia sustituida por la de progredior, progreso. ¿Por qué? Porque significa descartar la intervención de causas, factores y motivos exógenos al campo del orden humano, exógenos a la dimensión historiográfica donde va a desplegarse la razón histórica. ¿Cuál es? La divina providencia, desde luego, la mera conjunción de astros, el absoluto azar, el azar rige el mundo. No, señor. Si hay 4 presidentes para esta elección, pueden pasar 2 cosas. Uno, que se destruya el universo y no salga ninguno. Pero dado que esa condición permanece, que gane uno, otro o el otro. O que queden tan establecidos en empate que haya que proceder a una segunda vuelta. Esos son los campos de determinación del ámbito del problema que tenemos. En consecuencia, el relato histórico se limita, y ya es bastante cuando puede, a establecer vinculaciones, conexiones de orden genético, insisto, de carácter causal, aleatorio, probabilístico, entre acontecimientos y dentro de procesos, en el propio ámbito material, y no puede concebir, ni siquiera como posibilidad, la intervención de factores exógenos, insondables o inefables, del tipo y naturaleza que sea. Y el tercer y último de los principios, uno de los grandes de la Ilustración, es precisamente el de significación temporal irreversible. Dicho en otras palabras, la historiografía, desde entonces, su investigación y la exposición de sus resultados en forma narrativa, respeta escrupulosamente la llamada flecha del tiempo, que viaja siempre en una dirección acumulativa procedente de un pasado que queda fijo y cerrado, terminado y clausurado, a un futuro que está abierto y no está escrito en ningún sitio a través de un presente en construcción, que es el determinante. El punto de concepción del flujo temporal es el presente, es este momento, el hic et nunc, esto que estoy ahora mismo pensando, lo que hice y lo que podré hacer cuando termine esto. ¿Por qué? Porque sencillamente en historia nunca puede haber marcha atrás. No puede haberla. ¿Por qué? Porque esta novedosa concepción temporal, inaugurada después prácticamente configurada con la Ilustración, supone, bueno, desde luego, con la revolución científica del 17 detrás y todo lo demás, supone la negación de otras concepciones temporales que eran incluso dominantes hasta entonces. La concepción del eterno presente, 3000 años en Egipto, prácticamente con un cosmos que siempre se reordena y cuyas alteraciones forman parte de su flujo natural, o el eterno retorno derivado de los ciclos naturales del día y la noche, las estaciones. El principio de significación temporal convierte a la cronología, entendiéndola aquí como la medida astronómica del paso del tiempo, en un vector y en un factor de explicación y de evolución histórica absolutamente crucial. Lo decía Ortega,
dar la fecha de un acontecimiento es algo más que una denominatio extrínseca, es dar con ella, es ponerla en su momento. Y esto impone la exclusión de cualquier anacronismo, incompatibilidad de momentos temporales distintos, o de ucronías, la falta de referentes temporales en las explicaciones y en los relatos históricos. Y expuesto esto tan sumariamente, me permito pasar a lo que es la utilidad. ¿Qué función cabe atribuir o tuvo y sigue teniendo? No está seguro que la siga teniendo, diría Emilio Gentile. Hombre, yo creo que sí, que hay posibilidades de que esto continúa unas cuantas generaciones más, ¿no? Pero ¿qué función, utilidad pragmática podría tener esta historia así definida? Desde luego es un epígrafe importantísimo. Los estudiantes nos lo reivindican una y otra vez. Explique usted por qué es un Sócrates funcionario. Porque si sencillamente tuviera que ser el tábano socrático de una sociedad, no tendría por qué recibir paga numeraria permanente, ¿no? Es un poco contradictorio. Denos explicación de por qué es necesario que se cultive oficialmente, con gran gasto de presupuesto, estas ciencias históricas así configuradas. Pues creo que se puede empezar a sentar una tesis que es tesis de partida discutible, pero que pretendo corroborar al final. Pensar históricamente. Cualquiera que sea el formato de ese pensamiento sobre el pretérito, cualquiera que sea, mitológico, ficcional, novelado, interesado, místico, lo que sea, es una facultad inherente a las sociedades humanas por su propia condición de grupos de individuos heterogéneos, nacidos de distinto padre y madre y con distintas vivencias vitales, que sin embargo tienen que convivir en sociedad porque son seres por naturaleza gregarios y que tienen capacidades operativas manuales y mentales, son homolocues de comunicación racional. Sencillamente por eso hay siempre, donde hay un hombre y donde hay una sociedad, algún tipo de concepto sobre el pasado. Tener un mínimo grado de conocimiento, de idea del pasado, es una exigencia, por tanto, interna, digamos que material, de los hombres en cuanto que hombres y de las sociedades como agrupación de individuos. Es una necesidad absolutamente ineludible. No digo que tenga que ser historiográfica, puede ser mítica, lo fue, históricamente apareció en algún momento, pero previamente no existía, ¿no? Me voy a explicar un poco más. Todas las sociedades humanas, en la medida que forman parte de ella individuos que han nacido en distinto momento y lugar, con distinto padre y madre, tienen un pasado biográfico de cada individuo que necesariamente es distinto, no digo desligado, pero es distinto del pasado colectivo y comunitario en el que se inscribe la biografía de un individuo. Para decirlo rápidamente, cualquier nieto, en cuanto empieza a tener uso de razón, sabe que sus progenitores, el padre o los abuelos, también fueron nietos en algún momento anterior y recibe a su otra vez el bagaje, por ejemplo, de lengua en la cual se entiende, de ideas, de principios, de ceremonias, de instituciones en las que se concibe y desenvuelve. Es decir, que el tiempo biográfico de ese nieto empieza a incardinarse en un tiempo social que le trasciende hacia atrás y que además se proyecta en el futuro. ¿Por qué? Por dos razones que, insisto, son absolutamente naturales. Porque la cría del ser humano, por ser cría del ser humano, y ya está, cuando nace, al poco tiempo nace a la vida, desde luego, pero al tiempo y a la sociedad. La cría humana siempre nace en sociedad, porque es un ser social, y nada más nacer descubrimos que no somos únicos, que no estamos solos, y que es necesario que haya progenitores, porque sin ellos la cría humana no sobrevive, porque nos socializan, nos hacen entrar en sociedad y permitirnos ser parte de ese grupo que no se termina con nosotros, porque es anterior, pero que es condición de posibilidad de mi individualidad. Por eso es absurdo ese niño, tengo una hija de 15 años, que se te vuelve y te dice, yo no pedí ser nacido. Qué cosa tan absurda, si hubieras pedido ser nacido estarías constituido, luego no lo hubieras pedido. Es un presupuesto ilógico, completamente muy propio de los adolescentes, ¿no? El ser humano, insisto, por necesidad, nunca está solo, siempre descubrimos que no somos únicos. Y segundo, esto es la faceta social, el ser social que dirían los sociólogos, ¿no? La segunda, que el hombre siempre nace al tiempo. Los hombres, nada más nacer, descubrimos que no somos los primeros,
que hay otros previos, los padres, los progenitores, y este descubrimiento da paso a algo tremendo que los filósofos del tiempo dicen que es característico de la conciencia humana, y el punto de arranque, la temporalidad, la noción de que hay un tiempo finito para los míos y para mí. Intimations of mortality, dicen en inglés Withrow, ¿no? Claro, saber que soy mortal porque estoy en presencia de ello, ¿no? Por lo tanto, los seres humanos descubren desde el principio que no son los primeros, no solo que no están solos, sino que no son los primeros. Y este es el origen de esa conciencia social y esa conciencia temporal que es elemento, ingrediente esencial de la conciencia histórica sobre el pasado, de esa conciencia de duración comunitaria que constituye la conciencia histórica de una sociedad. Un componente decisivo de cualquier sociedad que un gran historiador norteamericano, que a mí me gusta mucho, especialista en la Guerra Fría, John Lewis Gaddis, describió de esta manera, que creo que refuerza bien lo que trato de transmitirles. Tan grande es el peso del pasado sobre el presente y el futuro que difícilmente pueden estos dos dominios del tiempo tener sentido al margen de él. Uno recuerda aquí a San Agustín en esta frase, ¿verdad? Ya sea que adopten la forma del lenguaje en el que pensamos y hablamos, de las instituciones en cuyo interior funcionamos, de la cultura en la cual existimos o incluso del paisaje físico en el que nos movemos, las limitaciones que la historia ha impuesto impregnan nuestra vida como el oxígeno impregna nuestro cuerpo. Desde luego, por eso es necesaria una conciencia social. Eso no quiere decir que esa conciencia social venga satisfecha solo por la historiografía. Históricamente no ha sido así. Hay fórmulas de otro tipo, mitográficas, religiosas, yo diría que las hay noveladas y cinematográficas, pero desde la antigüedad clásica está nuestra disciplina. Esta disciplina narrativa encargada de configurar un saber, un conjunto de conocimientos sobre ese pretérito de carácter racional, riguroso en cuanto que demostrativo y desde luego terrenal y secular, la historia, una disciplina que en calidad de tal me permito decir que cumple tres tareas esenciales en el grado de civilización desde los griegos en adelante. Primero, porque contribuye a la explicación, dar cuenta y razón de la génesis, del modo de funcionamiento de las estructuras, del proceso de evolución de las sociedades humanas, tanto las pretéritas como las actuales, las presentes. En segundo lugar, porque proporciona sentido, y añado, crítico, de la identidad operativa, tanto de grupos como de hombres. Crítico porque pone en cuestión que la identidad del ser solo se diga de una manera y no sea, el ser se dice pluralmente, como Aristóteles, ¿no? Y tercero, porque promueve, al menos lo intenta, la comprensión, en el sentido casi de Hannah Arendt, ¿no? El entendimiento racional de la tradición en los legados culturales que están presentes y que conforman las complejas, porque vienen de muchos sitios, tradiciones culturales de las sociedades actuales. Y al lado de esta practicidad, que digamos que es positiva, la historia desempeña una labor crítica fundamental, pobres de estas sociedades como desaparezca. Una labor crítica respecto de otras formas de conocimiento humano sobre el pasado. ¿Por qué? Porque impide que se hable sobre ese pasado sin tener en cuenta los resultados de su investigación positiva, so pena de estar haciendo pura metafísica, pseudohistórica o formulaciones arbitrarias, a veces muy interesadas. En este sentido, la razón histórica que se despliega en estas coordenadas y que gremialmente cultivamos dialógicamente es la que impone límites críticos, yo creo que infranqueables, a esos procesos de credulidad, de fantasía, de imaginación libre sobre el pasado, porque la imaginación, lo recordaba Goya, produce sueños muy dulces, pero también produce monstruos sanguinarios, hay que someterla a disciplina racional. Por lo tanto, constituye un antídoto, un filtro crítico, un correctivo, como queramos llamarlo, contra la ignorancia que alimenta y libera la mistificación del pasado humano. Me van a permitir tres ejemplos de las cosas que permite hacer la historia, aunque solo sean esto. Gracias al principio de evidencia crítica sabemos que el emperador Napoleón Bonaparte, que es un fantasma, de acuerdo, no está hoy aquí y murió en el 21 en Santa Elena, no es un ente de ficción como el malo malísimo de la serie Águila Roja, el cardenal Mendoza. Hay un principio de discriminación, las pruebas y evidencias que de uno y otro se conservan. Esos cuadros, efigies, textos, incluso sus notas, incluso ese pelo que ha servido para descubrir que fue asesinado. Es un criterio, ya es bastante, pobres de nosotros.
Porque ¿qué hay del cardenal Mendoza? El texto del guión que un guionista o un escritor ha decidido interpretar. Nada más, ni nada menos. Segundo principio, el principio causalista genético. Es el que me permite decir taxativamente que las pirámides de Egipto son obra humana, que desde 1859 con Taylor ha empezado la especie de que son una especie de tarjeta de presentación de extraterrestres o de unas sociedades africanas desaparecidas, no se sabe por qué, con un lenguaje críptico y mistérico, los jeroglíficos, solo entendidos por iniciados que están dotados por la gracia divina. Pues no es verdad. Gracias a la arqueología y al descubrimiento de los jeroglíficos sabemos que son obra humana, que costó Dios y ayuda a construirlas, pero que se puede descifrar un sistema de escritura que no es un lenguaje divino, sino semiconsonántico, fonético, ideográfico, combinado, pero, insisto, humano, perfectamente humano, que hasta el siglo IV de nuestra era todavía se entendía, y a partir de ahí empieza la creencia de que es un lenguaje mistérico. Y tercero y por último, principio de significación temporal, que no pudo haber habido un yanqui en la corte del rey Arturo, porque si era yanqui no era la corte del rey Arturo, y la corte del rey Arturo además incumple el principio de prueba física, porque no es Roma, que todavía hay la cloaca máxima, no hay nada parecido de Camelot en el rey Arturo. Ya es bastante. O, por ejemplo, pensando en otras cosas, no puede haber una película sobre la caída del Imperio Romano que acabo de ver estos días de Semana Santa, donde Atila se presenta ante el Papa en un marco de arquitecturas románicas, porque es el siglo V, y no puede estar escuchando canto gregoriano, porque se codifica a partir del VII, y desde luego no puede ir con esas vestimentas que están tomadas del Renacimiento, porque era del siglo V. Es suficiente. Dentro de poco habrá películas sobre la Guerra Mundial donde Patton manda por teletexto o por email la orden de avanzar sobre Alejandría. Es absurdo, pero tenemos que detectar estos anacronismos. De este modo, creo yo, la conciencia histórica, crítica, racionalista, permite al individuo al menos plantearse el sentido lógico de las cuestiones de interés público de carácter histórico que se le presentan. Le permiten asumir sus propias limitaciones de conocimiento y la necesidad de recurrir a otras fuentes de información. Le permite, por tanto, orientarse, que ya es bastante, buscar el norte y, finalmente, de partida, precaverse contra las sustantivaciones y mistificaciones de carácter histórico, porque ya sabemos a dónde han conducido y a dónde pueden volver a conducir. Y para terminar esta ya demasiado larga intervención, termino. La historia sirve, decía un maestro, Pierre Vilar, al menos para leer un periódico. Yo añadiría para navegar continuo por Internet. Y por eso hay que saber algo de historia, por eso es muy importante enseñar bien historia y por eso es importante que haya alumnos que aprendan y luego enseñen también historia. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Enrique Moradiellos. Espero que todos habréis disfrutado como he disfrutado por mi parte escuchando esta lección magistral de filosofía de la historia. Permíteme que reivindique este término. Una de las asignaturas que más disfruté cuando cursaba historia en la Complutense era precisamente la asignatura de filosofía de la historia, que la daba un profesor bastante olvidado ya, Juan Pérez de Tudela, a las 9 de la mañana. Éramos pocos alumnos, pero verdaderamente disfrutábamos. Y yo creo que no hemos podido tener mejor comienzo para estas cuartas jornadas, en las cuales revisten un especial interés, porque precisamente se consideran o se han planteado como una actividad formativa para los alumnos del nuevo programa de doctorado que ha iniciado su andadura este año en la Facultad de Geografía e Historia, el programa de Historia del Arte y Territorio. Entonces, realmente yo creo que la lección magistral que nos ha impartido el profesor Moradiellos es un inicio perfecto para estas jornadas. Muchísimas gracias. Ahora cedo la palabra a Diana Carrió, o no sé si hoy a Joaznar. Si queréis, sí, por supuesto. Estaba dudando si una conferencia magistral
tiene debate o no. Realmente yo creo que muchas personas podríamos reflexionar, hablar sobre lo que el profesor Moradillos nos ha comentado. Entonces, si queréis, sí, no sé, Enrique. Sí, perfectamente. Es dialógico. Es dialógico, sí. Entonces, si queréis comentar algo sobre o preguntar al profesor Moradillos, pues bueno, os cedo la palabra. ¿Alguien quiere? Sí, yo tengo una. Bueno, parece que ha abierto el turno. ¿Cómo funciona esto? ¿Ya? Sí. Sí. Bueno, es una pregunta muy, muy breve. Primero darle las gracias por la intervención, que bueno, me ha parecido muy, muy interesante, pero le quería preguntar en el modo en que usted ha ido contando no solamente la construcción de la historia y tal, sino sus utilidades. En varios momentos ha hablado de que la historia es algo construido, ¿no? Que se puede construir, y en ese sentido me gustaría hacerle una pregunta sobre la conciencia política de la historia, y por centrarla y que no sea una charla sobre la conciencia política, otra charla sobre la conciencia política de la historia, centrarlo en un término que usted también ha utilizado y además de alguna manera ha eliminado de la posibilidad de la historia, que es el del anacronismo. Yo estaba pensando en la filosofía de la historia de Benjamin, cuando él habla del anacronismo como un modo de recuperar la historia precisamente aquí y ahora, y algo que, bueno, que ha sucedido en algunos momentos de la historia. Él lo centra en la Revolución Francesa, pero, por ejemplo, para Hannah Arendt es el gran miedo sobre la Alemania nazi. Quería preguntarle, bueno, pues, ¿qué opina sobre esto? Bueno, yo soy un ferviente admirador de Hannah Arendt, más que de Benjamin, desde luego, ¿eh? Y lo que creo es, porque me parece que es una de las grandes filósofas que ha divulgado en el mundo anglófono, contra viento y marea, el legado, digamos, de origen germánico que hay detrás de todo. Por eso es tan original, y por eso fue, calculo yo, tan mal entendida o tan poco apreciada en su momento. Anacronismo, literalmente, entiendo por tal lo que historiográficamente quiere decir: momentos imposibles de convivencia, no analogías ni anaforismos, es otra cosa. La presencia del pasado en acontecimientos del presente es un factor de presencia. Por ejemplo, en un caso claro, en la Revolución Francesa, la presencia de la República Romana, de la virtud, es un factor evidente, se ve hasta en el clasicismo, en Marat, ¿no? Pero no es anacronismo, es uso de una concepción del tiempo pasado y de unas virtudes supuestas de aquel tiempo en el presente. Como hoy, cuando se apela a la historia para, por ejemplo, el proceso de secesión en Cataluña. No digo nada si Atapuerca hubiera estado allí, entonces podríamos remitirlo ya hasta la hominización, ¿no? ¿Por qué? Porque es un factor de presencia dentro de una actividad. La historia tiene uso político, tiene uso y abuso, pero cuidado, los anacronismos, por definición, como historiador, no pueden ser admisibles, no pueden serlo. Yo entiendo que detrás de eso lo que hay es otra cosa, es la idea de que tiempos históricos están presentes en la actualidad y conforman orientaciones. Por ejemplo, en la teoría de las generaciones, desde luego el carácter traumático del elemento que dota de sentido a la generación ilumina su práctica política. Es imposible entender la transición política en España sin el echar al olvido la guerra civil, es imposible. Es imposible entender gran parte del siglo XVIII en la Gran Bretaña del XVIII sin saber que en 1640 hubo lo que hubo y que un rey perdió la cabeza porque un órgano del Estado, el Parlamento, decidió que podía votar su decapitación. Nunca lo olvidaron. Nunca lo olvidaron. Es decir, son fenómenos, lecciones, digamos así, o hechos asumidos por los protagonistas históricos que tienen cierto tipo de formación.
lo cual quiere decir también que cambia la visión histórica y mucho. El cambio que ha habido respecto a la guerra civil o a la concepción del franquismo, de la propia transición, por reemplazo generacional en la pirámide social española desde el 1996 hasta ahora, es evidente. Es evidente. La relectura que se está haciendo, cuando uno habla con aquellos que en el año 77, 76 iba a la calle y gritaba amnistía, amnistía, y ahora le dices, estabas pidiendo una ley de punto final para que los asesinos... Dicen, no, yo pedía otra cosa, no era consciente. Hay ahí una diferencia anacrónica de concepción muy grande, pero el anacronismo como posibilidad, excepto como artificio imaginado, yo creo que no tiene sentido. No me gustan mucho los contrafactuales, porque entiendo que no hay manera de aquilatar el número de variables suficientes para poder decir algo con realidad, y obro en consecuencia. Yo fui invitado a participar en el libro de contrafactuales de España. España no entra en la guerra mundial. Bueno, España entra en la guerra mundial, la República gana la guerra. No lo voy a hacer. Una cosa es que vea que los caminos de la historia estaban abiertos a esto o aquello, y otra cosa es que decida modificarlos, porque el resultado es completamente de ficción literaria. ¿Qué hubiera pasado si el general Franco hubiera dado el salto y en Hendaya se hubiera comprometido y entrado en la guerra y por tanto se hubiera atacado Gibraltar? Y ¿qui lo sa? Hipótesis non fingo. Yo aquí me mantengo en la tradición. Con esas hipótesis no puedo trabajar. No puedo trabajar. Por lo tanto, el anacronismo es un delito de lesa majestad. Y el uso político anacrónico me parece lo mismo. Cuando en la declaración de X se empieza apelando a Bifredo el Velloso, pone los pelos de punta. Pero hombre, no había otras referencias que pensar en este conde tan velludo, pero una cosa ridícula completamente. O como si para pedir ahora la nacionalidad andaluza digamos que Tartesos era la Atlántida, pero eso es ridículo completamente. Entonces tendríamos que ir todos a inclinarnos delante de los actuales habitantes de Kenia y del Rift Valley, porque allí surgió el primer Homo habilis. ¿Dónde vamos? Esto es lo que puedo decir. Lo que no sé es lo que querría decir Benjamin, porque sinceramente no ha sido una de las lecturas intensas que yo he tenido. Puedo estar equivocado por eso en la interpretación de lo que usted me pregunta. Sí, vamos, no ha equivocado usted, pero sí, hablamos de cosas diferentes. ¿Preguntas? Bueno, quería hacerle una pregunta sobre el límite propiamente en el tema del trato de la imagen como documento, el límite entre historia e historia del arte, por un lado, y luego también cómo tratar determinados elementos como es el tema de la espiritualidad, etcétera, el tema de Hans Erlenmeyer y todo eso. Bueno, pues voy a ir, yo soy franco y por directo, ¿no? La historia del arte es parte de la historia. Y como dice la propia palabra, hay historia del arte como hay historia política o como hay historia de la literatura o como hay historia de las ideas religiosas o de los movimientos políticos. Yo no entiendo que un historiador pueda tener una formación que elimina, eclipse, neutraliza el contexto histórico, porque será muy mal historiador. Será muy mal historiador. Lo mismo me da que sea un experto en iconografía con Panofsky, lo mismo me da que sepa todas las formas y variantes de los arquitraves que pueda haber en el gótico internacional. Si no conoce a Santo Tomás, nunca entenderá el gótico. Y si no conoce la querella de las investiduras, tampoco. Por lo tanto, lo que hay es historia, que como el ser aristotélico se despliega de muchas maneras porque se define así, pero los principios orientativos que hay detrás, como en historia de la literatura, son históricos. De hecho, como usted probablemente sabe, en muchas universidades del mundo, historia del arte es parte de historia. Bueno, desde luego en Londres, donde yo estudiaba, los colegas que yo tenía y los estudiantes hacían historia del arte, pero hacían historia. Eran verdaderos historiadores de formación. Por lo tanto, la respuesta es obvia. No creo que... ha sido muy malo el fragmentar los campos de aplicación de la historia en fragmentos no ya distintos, sino autónomos, como si fueran mónadas megáricas que viajan en el espacio iguales a sí mismos durante decenios y decenios y nunca se mezclan. Eso es una barbaridad.
Es una barbaridad, como Alicia decía, eliminar de los planes de estudios de historia una historia de la filosofía de la historia. Pues es una barbaridad, porque luego nuestros estudiantes no tienen capacidad para elevar un concepto 3 centímetros hacia arriba. O les hablas de hacer una operación de deducción y preguntan, ¿y eso en qué consiste? Es gravísimo. Es gravísimo. Y las buenas universidades y los buenos planes de estudios, y hay muchos afortunadamente en el mundo, inciden en estas cosas. Claro, hay otras lógicas detrás del plan de estudios y hay otras lógicas corporativas, gremiales, que son parte y que debemos atender, ¿no? Pero intelectualmente es poco discutible que la historia del arte, como la de la literatura, forma parte del amplio y proceloso campo de lo que es historia. Y por eso está como sustantivo en la parte fundamental de determinación de su campo semántico. En cuanto a la religión, vamos, bueno, pues yo... Si supiéramos algo de filosofía de la historia, que es también filosofía de la religión, sabríamos qué quiere decir para empezar religión, porque tú le preguntas, no es que Dios te ilumine, no, religión quiere decir religación, ligación del hombre con el creador o con algunos de los creadores. Bueno, pues los procesos que encaminan, vinculan, contextualizan la relación de los hombres con aquellos démones, númenes, panteones politeístas o dioses monoteístas, es un factor esencial de explicación histórica, naturalmente. Es una cosa increíble que la gente ahora le digas algo de lo que yo voy a decir y se te quede asombrada. Hablo por mis alumnos, porque empiezan a carecer de conciencia y de formación religiosa de una manera vergonzosa, como aquel señor que delante del crucifijo dijo, la señora que está al lado de Jesucristo, ¿no? Pues era la Virgen María, te lo creas o no, iconográficamente hay que decir que esta es Atenea, aunque no creas que sea la diosa de la caza, que es saber cultural básico, ¿no? ¿Cómo es posible que no sepan, por ejemplo, que la historia solo puede aparecer, igual que en las religiones monoteístas, cuando hay libro escrito, por lo tanto escritura? Que previamente la fase de las religiones politeístas es todavía posterior a las animistas, y que en el proceso de despliegue de eso que llamamos la religación del hombre con las divinidades o con seres que no son humanos, que quizá tenga que ver con los animales. Estoy pensando en la teoría de la religión de mi profesor, de mi maestro, Gustavo Bueno, ¿no? El animal divino como origen de los númenes o posible referencia física de los númenes. Si uno no conoce lo que son las religiones primarias, difícilmente entenderá ciertas cosas de escala evolutiva. El Estado, precondición para que haya panteón politeísta, que es un salto superior a los animistas, y la escritura que fija un libro revelado, la palabra de Dios. Entonces puede haber monoteísmo, no puede haberlo antes, no lo ha habido antes. Eso es suficiente. Y si empieza a haber mucha traducción, y si el texto revelado en arameo pasa al griego, luego al latín y finalmente se traduce en alemán o al inglés, pues probablemente tengamos la Reforma. Pues probablemente tengamos la Reforma, porque ¿en qué idioma habla Dios? Esos evangelistas anglófonos que cuando discutes con ellos y emprendes la razón histórica y dices, tú utilizas la Biblia del rey Jaime, no, esta es la palabra de Dios. Es imposible. Dios no hablaba inglés del siglo XVII. Esa es una traducción. Me niego a... Dios habló en este idioma. Bueno, pues nada, dejamos la discusión. Pero la perspectiva de historia de las religiones me dice que la Biblia del rey Jaime, como es bien sabido, la hace la corte del rey Jaime en el siglo XVII, pero que Dios no habló en inglés directamente, que es una traducción, a su vez, de una versión latina, la de San Jerónimo, a su vez del texto griego, probablemente de transcripciones del arameo. Pues oiga, ¿este es el principio de la duda crítica? Pues sí, pues sí. Por lo tanto, eso es lo que puedo decir, que es una dimensión esencial. Es que se puede entender cualquier cosa. La querella de las investiduras, la reconquista en España, sin la cosmovisión religiosa cristiana, es imposible. Es imposible. O insisto, el gótico sin Santo Tomás y lo que significa, o el agustinismo político, o la noción de las dos espadas en la Edad Media, no se puede. Es clave. Por lo tanto, la respuesta es evidente. Claro, la respuesta es tremenda, porque hay que saber un poco de todo. Pues sí, pero eso es lo más divertido que hay. Eso es lo más divertido que hay.
que hay que estudiar un poco de historia de la religión, un poco de historia de la filosofía, algo de cómo empezó la lengua a escribirse, qué eran los cuneiformes, qué quiere decir escritura jeroglífica. Es un reto y un desafío, porque lo que tenemos detrás es Hannah Arendt. Tengo necesidad de comprender, porque soy humana, diría ella, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Bueno, disculpas por haber llegado tarde, pero sí llegué suficientemente a tiempo como para percibir esto, que el debate ha transcurrido por unos caminos que a mí me fascinan, que son los deontológicos, que mi tío abuelo Cicerón llamaría los caminos del decoro, y que creo que son muy importantes en un país como el nuestro, de patética tradición tecnocrática, en los cuales se confunde la autoridad facultativa con la autoridad moral. Y a lo largo del debate se ha planteado la capacidad, en este caso, del historiador, o la facultad del conocimiento histórico para transformar su conocimimiento pericial, facultativo, en autoridad moral, que usted tan irónicamente y tan brillantemente ha expuesto cómo confundir el vello corporal como autoridad moral para reclamar eventualidades históricas. Creo que aquellos que somos alumnos, aunque casi ancianos, de la Universidad de Historia de la Universidad, tenemos precisamente ese conflicto moral encima de nuestras espaldas, de que a veces nos puede preguntar: oye, mira, ¿tú qué sabes de esto? No es cierto que... Un momento, cierto no es nada, la verdad. El Pope nos enseñó que la verdad no existe, etc. Un momentito, yo lo que entiendo es que este documento nos dice qué, pero de esto no se deduce cuánto. Y precisamente estamos viendo en el caso, en este caso, en el caso desgraciado de Cataluña, claro, ¿por qué reclaman los catalanes que si la guerra de secesión, no sé cuántos, y los habitantes de Virihuega, que se vieron machacados exactamente igual que los catalanes, lo celebran gozosamente todos los años y hacen una fiesta divertidísima, y como reconocimiento histórico de su identidad, y no se plantea un conflicto de secesión? Cambió su historia exactamente igual que la de Cataluña. No ven el problema, lo ven como un elemento identitario más, el mismo fenómeno. O sea, estamos hablando de lo mismo. O sea, y consultan al mismo historiador posiblemente, o si no a un compañero de clase. Entonces, creo que ha sido una de las lecciones de su discurso. Creo que es precisamente eso, que como la historia está ahí para ser leída como un texto abierto, y los textos son polisémicos, que son también propiedad del lector, y dependiendo quién los lea, recibe una interpretación distinta. Entonces, que tengamos presente siempre que nosotros, cuando hablamos y emitimos esa lectura facultativa, vamos a ser escuchados por mucha gente y vamos a ser interpretados de manera distinta. Y permítaseme emplear una palabra gallega hermosísima: no nos alpoicemos, no nos asustemos, es que nos están malinterpretando. No, nos están bien interpretando. Nosotros decimos algo, y el que nos escucha está realmente escuchando lo que dice y digiere nuestro discurso, porque nosotros a su vez estamos emitiendo un texto de interpretación de la historia. Bueno, yo creo que más o menos he entendido perfectamente lo que dice, y es importantísimo. Se trata de la aplicación social, sociográfica, del conocimiento histórico, o de la labor ciudadana de los historiadores como cultivadores de esa tradición. En esencia, lo que en términos kantianos sería la implantación política o cívica de la historia, que es innegable. Y a mí me ha tocado por todos los lados, como a todos los que hacemos historia en alguna faceta, cuando hay interés público por ella. De esto hay que decir dos cosas. Es inevitable. Todo conocimiento que sale a la agora pública puede ser rechazado, discutido, porque los procesos dialógicos son así.
No solamente es que nos lean y nos interpreten de otra manera, es que nosotros queramos que nos lean o nos interpreten de esa manera, o que nuestro discurso, pensar siempre contra alguien, va contra algo que ya existe. No somos entes puros que generamos esto. ¿Por qué me dedico a la guerra? Oye, ¿y por qué no a esa pequeña matanza que hubo en la aldea de Mei Li, en el sur de...? Porque no soy vietnamita y no me interesa para nada, pero sí la guerra civil, o sí Gran Bretaña en la guerra civil. Hay siempre razones de orden, a veces muy personal, en por qué uno genera este tipo de conocimiento y no otro. El uso público de la historia es un factor recurrente y permanente. Yo creo, a este respecto, que hay ciertos compromisos deontológicos que a veces se incumplen, que uno mismo a veces ha incumplido, consciente o inconscientemente. A veces porque la vida y la hacienda son más importantes que el compromiso deontológico, y pienso en historiadores bajo dictaduras, o muy sometidos a presión mediática o sociográfica, o que tienen el riesgo de sufrir la muerte civil. Sencillamente, hay muchas razones, pero creo que a veces, dentro de nuestra propia disciplina, se ha dado el salto a actuaciones en ese plano cívico muy discutibles, que deontológicamente no están justificadas. A mí me ha impresionado mucho el debate que ha habido en Italia sobre la concepción del fascismo, y en particular las diatribas enormes, ahora con el paso del tiempo, tan voraces que son inexplicables, que recibió Renzo de Felice cuando empezó a reinterpretar el fascismo no como una categoría moral de maldad absoluta, sino como un fenómeno muy italiano, y muy implantado social y culturalmente. Y me ha impresionado también lo que ha escrito recientemente Emilio Gentile sobre todo aquel... uno de los discípulos de Felice. A Gentile se le tildó de todo, a mí también, claro. Unos te dicen que eres profranquista, otros que eres estalinista, otros, bueno, no sé lo que seré, soy lo que me parece que sea, y digo lo que me da la gana, porque la vida y la hacienda no está en riesgo. La tarea del héroe no es la tarea del historiador, es otra cosa. Si cambiaran las circunstancias y sometieran a presión de otra manera, igual decía otras cosas, no digo que no. Pero ahora que puedo digo esto, y lo que digo es que las cosas son más complicadas, que entre el blanco y el negro hay una gradación, soy muy platónico, que hay que medir, ese espacio neutro de Primo Levi, que hace que no sean solo o guardianes malvados o prisioneros y víctimas honorables. Hubo de todo y en cada lado, sin que por eso los campos como institución fueran una maldad. Por lo tanto, hay un código deontológico, desde luego. Yo creo que a mis alumnos, y incluso en una guía histórica, los defino por dos máximas para comportarse. Una primera kantiana: atrévete a saber, desde la Ilustración y de adelante, ten el riesgo de informarte. Y segunda, de Jacob Burckhardt, un grandísimo historiador del 19, el único consejo que al jubilarse dio a sus alumnos: tenéis que saber leer, que ya era bastante, pero saber leer no es leer sencillamente, es saber leer, como dice esa anotación de un manuscrito del 19 que ha rescatado Alberto Manguel en la Historia de la Lectura. Atrévete a ver no la hojarasca, sino el sentido que hay detrás de las palabras. Pues eso es lo que tenemos que hacer, y procurar decir y contar la verdad. Que la verdad no es un acto de emanación de mi voluntad, porque ahí está el imperio de la prueba y las inferencias lógicas y contextuales, y el campo público dialógico donde discutimos. La verdad sale, en todo caso, como en Sócrates, de la discusión que no tiene por qué ser ni violenta, aunque puede ser muy violenta in factum, suaviter in modo, fortiter in re, como decían también los clásicos. Hay que ser muy firme con las ideas, pero muy benévolo con las personas, porque pueden sencillamente estar equivocadas o ser ignorantes o no saber leer griego y por tanto no haber leído lo que yo he leído, algo así. Más allá de eso, ¿qué se puede pedir deontológicamente al historiador? Jerusalmi nos dijo algo: que no falsifique las pruebas, como mínimo, que no extrapole el impacto de las pruebas. Dado que el conde Bifredo el Velloso dijo que no se sometía a nadie, he aquí el origen. Es ridículo, es como decir que España surgió con Recaredo, pero hombre, por Dios, ¿dónde vamos? O contextos parecidos, que Viriato era el primer Ibarra porque era extremeño, pero hombre, si además parece que estuvo por Zamora, ¿qué va a ser? Son cosas ridículas. O viniendo usted de Galicia, un debate que tuve con un nacionalista galego:
Es que el Santiago Matamoros es una cosa de España. En Galicia tenemos al Santiago Peregrino, falso de toda condición. Santiago es un descubrimiento de la corte de Oviedo, como todo el mundo sabe. Aparece cuando el rey Alfonso II el Casto, el primer peregrino, rey de Asturias, que hace la capital en Oviedo, se marcha a ver el campus de la Estela donde apareció. Hombre, por Dios, si estáis en el origen en el reino de Asturias, sois frontera del reino de Asturias, ¿cómo va a ser Santiago Peregrino el protector del nacionalismo gallego? Pero qué ridículo es esa. ¿Dónde estamos? Con esos hay que ser muy duros. Como historiador, aunque como resulta que es mi primo, porque gallegos y asturianos somos primos hermanos, humanamente me trato muy bien, pero hay que ser implacable, porque si no, ¿qué queda de nuestra disciplina? O cuando salta alguien diciendo el franquismo es genocidio. Bueno, pues tengo matices, si te digo la verdad, porque no creo que sea genocidio. Entonces eres franquista. Si operas bajo ese principio maniqueo, para ti sí, pero es que yo en ti te categorizo entonces, tú eres tonto, tonto de solemnidad. Ya no es un debate intelectual, es tonto de solemnidad. Más allá de eso, ¿qué podemos decir? Pues poco más. Ahora, lo digo porque lo hago. Los historiadores debemos estar en la palestra pública, siempre. Es un grandísimo error el haber eliminado la activa participación en donde está la palestra pública hoy, que a veces es esto, y a veces es Internet, y a veces es un programa televisivo. Hay que estar. No hay que permitir que otros cuarteles conformen conocimiento histórico diciendo lo que les da la gana. ¿Que es ingrato? Pues sí, me lo vas a decir a mí. Es muy ingrato, pero está en el oficio y está en el presupuesto. Y eso debemos hacerlo, ¿eh? Utilizando el don de la palabra, que para eso lo tenemos, y la capacidad de escritura y cierta información para rebatir a este ignorante que te cuenta que en Galicia no hay culto al Santiago Matamoros, sino solo al Santiago Peregrino. ¿Pero de dónde nació este hombre? ¿Pero de qué parte de Galicia vienes? Porque la conozco muy bien, tengo familia allí, ¿no? Eso es absurdo completamente. Eso es lo que es un uso abusivo de elementos iconográficos y en este caso ideológicos al servicio de una causa que no sé si se podrá defender o no, pero desde luego con esas alforjas no se defiende nada bien. No sé si podríamos estar, yo creo, toda la mañana escuchando a Enrique Moradiellos, porque verdaderamente, pero quizás ya ha empezado la primera sesión, entonces podemos cerrar el debate si les parece.